Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos para compartir, para escuchar, para aprender, para motivarnos y, ¿por qué no?, para encontrar más razones para vivir. Ese es el tema del día de hoy, más razones para vivir. Hoy estaremos hablando de un tema que es una realidad que las estadísticas en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo nos dicen que es preocupante, pero que a la misma vez no las hablamos, no las compartimos. De pronto es uno de esos temas que preferimos evitar. Pero precisamente en Perspectiva Católica, a lo largo de lo que hacemos, pues buscamos y ahondamos en esos temas que a veces no son los más fáciles de hablar, pero los traemos a la mesa de discusión para precisamente, Dios mediante, encontrar más razones para vivir. Hoy tenemos desde Guayaquil, Ecuador, al doctor Andrés Román. Doctor Andrés, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Es un gusto poder colaborar aquí con tu audiencia en este tema tan importante. Así es, doctor, precisamente, ¿no? Un tema tan importante, pero que de nuevo, desafortunadamente, pues no toma los titulares de las noticias de las 5 de la tarde o del noticiero de la noche, porque es de esos temas un poco que no hayamos cómo enfrentarlos. Pero empecemos hablando un poco, sobre todo en Sudamérica, y que Estados Unidos comparte esas mismas estadísticas y que son preocupantes. El suicidio es una realidad. Las estadísticas nos dicen que sucede más de lo que podemos pensar. Hablemos un poco y empecemos por esta parte de estas estadísticas que son preocupantes, doctor. Sí, mira, se estima aproximadamente por la Organización Mundial de la Salud que unas 800.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, ¿no? Entonces, es una realidad transversal, indistintamente de la cultura o del credo, que está sucediendo actualmente en pleno 2026, que estamos recién empezando el año, ¿no? Entonces, nuestras comunidades latinas también, distintamente de la zona geográfica en la que se encuentren, no están exentas a esta realidad, y de hecho también pues el factor de la migración es un factor determinante social de la salud que puede aumentar el riesgo para llegar a una desenlace fatal como es el suicidio. Exactamente, ¿no? Y que esto nos habla de nuevo, de una realidad global, de la que nadie está excluido. Entonces, ¿por qué no empezamos por esta parte, doctor? La importancia de reconocer que este es un problema global y que este es un problema que cruza posiciones socioeconómicas, estatus sociales, es decir, este es un programa que afecta a todas las personas, ¿no? Sí, y nosotros si entendemos también la salud mental, ¿no?, como dependiente de la función cerebral que compone distintas áreas, desde la misma salud emocional, mental, física y demás otras funciones del cerebro, si comprendemos también el estrato, si podemos decir, más biológico de lo que puede llevar a una persona al suicidio, añadiendo también otros factores psicosociales, podremos tal vez entender al suicidio eh, no como un problema moral de una persona, ni como algo de lo cual no, tabú, de lo cual no se puede hablar, sino como un problema de salud pública, como tú bien has dicho, que afecta sin importar fronteras. De hecho, si lo centramos ya a nivel de Ecuador, es una de las primeras causas de muerte no naturales y sobre todo en población joven, te estoy hablando. Lamentablemente los datos de los censos estadísticos en mi país nos indican que sobre todo en el rango de edad de 10 a 14 años es la primera causa de muerte no natural en estos niños. Entonces, ciertamente estos datos tienen que no solamente crear alarma, sino también fomentar una mayor concientización por parte de la sociedad civil, pero también por parte de sistemas de estructuras como pueden ser los distintos estados, organizaciones sin fines de lucro, para poder proveer una atención más temprana. Exactamente, ¿no? Y que precisamente, doctor, estamos empezando, ¿verdad?, este programa y vamos a tener este tiempo para hablar de todos estos aspectos, porque no solo es el hecho de que, bueno, un joven o desafortunadamente a veces hasta un niño o un adulto, ¿verdad?, pues ha muerto por suicidio y bueno, ¿qué más? Qué tristeza, qué dolor. Queremos explorar también por qué se llegan a estas realidades, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos
podemos prestar atención dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades y por qué no, qué podemos hacer como familias, como iglesia, como sociedad, ¿verdad? También un llamado a las instituciones de salud y a los gobiernos a trabajar en todo eso. Entonces, de nuevo, retomando este punto que creo que es de vital importancia, doctor, la salud mental. Hoy más que nunca, con los avances de la ciencia, de la medicina, del entendimiento de cómo funciona el cerebro, de cómo se desarrolla, de cómo es maleable, es formable el cerebro por nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra situación política, económica, es decir, nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, pues se va formando, es una obra maravillosa. Y con todo esto, doctor, reconocemos cada vez más la importancia de la salud mental, la importancia y el papel que juega. Hablemos un poco más de esto, la importancia de reconocer la salud mental y de no simplemente, pues, ¿verdad? La vieja escuela decía, bueno, este está loco o este no es muy inteligente. Hoy nos damos cuenta que hay mucho más que esto y que la salud mental es de vital importancia en el ser humano, ¿no, doctor? Por supuesto, y desde el modelo biopsicosocial de la psiquiatría, la Universidad de Columbia ha postulado un modelo de diátesis-estrés, que consiste en que hay algunos factores predisponentes o de vulnerabilidad, como pueden ser antecedentes médicos personales, particularmente antecedentes psiquiátricos personales de depresión o de otro tipo de trastorno de salud mental, o también antecedentes psiquiátricos familiares, ya sea familiares de primer grado o otros terceros que hayan fallecido por suicidio o tengan otra condición de salud mental que les limite. Además de cumpliendo este factor de vulnerabilidad, al estar sometidos a un factor psicosocial que puede ser desde la separación conyugal hasta la pérdida de trabajo, a la muerte de un ser querido, a otros fenómenos que pueden ser incluso naturales, como terremotos, actos de violencia, etcétera, ¿no? Eso en conjunto, no uno o lo otro por separado, sino todo este conjunto puede llevar a alterar la toma de decisiones en las personas que ven al suicidio como una solución permanente para un problema que es temporal. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ir a identificar señales de alarma para poder prevenir este desenlace fatal. Y que, doctor, esto nos lleva también a considerar que algunas de estas circunstancias de vida, que son temporales, deben de también ser valoradas y respetadas y que vivan su proceso, porque, bueno, doctor, escucho lo que menciona, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Alguien que pierde un trabajo y que para alguien puede ser bastante traumático, ¿no? De perder el sustento, de pronto era el trabajo de tus sueños, era lo que querías hacer y de pronto, pues ya no lo tienes. Y desde afuera, ¿no? La visión general es, no, bueno, tranquilo, se te pasará, vas a encontrar otro trabajo, quizás otro mejor. Y a veces se demerita la importancia que el momento tiene para la persona. Entonces, doctor, la importancia también de entender que hay circunstancias en la vida que merecen un proceso y que deben de ser valoradas y respetadas por lo importante que pueden ser para cada individuo, ¿no? Por supuesto, yo creo que todas las personas hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida y lo que deseamos como personas escuchar es la validez de otras personas de saber que están ahí apoyándonos, ¿no? A veces somos muy prontos en ofrecer una respuesta, ¿no? Y como tú dices, eso puede restarle ese espacio para que se pueda solamente desahogar, ¿no? ¿Cuántas veces en algunos velorios o otras tragedias hay personas que tú las ves todas embotelladas y no pueden desahogarse por distintos mensajes que reciben otras personas y lo sanador que es también vivir la emoción, en este caso una emoción de tristeza? Entonces, efectivamente, crear esos espacios de validez emocional va a ser un primer paso, ¿no? Para también poder manejar estas situaciones difíciles. Exactamente, ¿no? Y que lo podemos ver desde dos planos, ¿no? Lo que podemos hacer en lo familiar y obviamente lo que podemos hacer hacia afuera, ¿no? Hacia nuestros el medio ambiente que nos rodea, con quien compartimos. Pero empecemos, doctor, en el plano familiar, la importancia de validar los sentimientos y las circunstancias de vida de nuestros propios seres queridos, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros familiares, y no demeritarlas, no hacerlos como que, bueno, tu problema es menor, ¿verdad? Porque yo tengo un problema mayor, pues el tuyo no cuenta o no es tan válido o no merece tanto sufrimiento como el mío. Entonces, la importancia de valorar inclusive los momentos de sufrimiento de nuestros seres queridos.
Sí, y efectivamente al hacer esto se crean espacios donde puede haber una comunicación abierta y entonces ya si una persona está pasando por muchas dificultades, se están juntando algunos agobios y además encima de eso está la persona sufriendo de un trastorno de salud mental, al saberse entendido, verse comprendido por sus seres queridos, pues puede pedir ayuda, ¿no? Y en ese sentido también por parte de los familiares que pueden estar cerca de hijos, cónyuges, padres, amigos, que están ya sea con comportamientos verbales que puede decir, yo para qué estoy en este mundo, no tengo una razón de estar, soy una carga para todos, mejor es estar muerto, o que ya verbaliza de estoy pensando en quitarme la vida, pues si ya la persona está escuchando eso, hacer la pregunta, ¿no? Ya formalmente de, ¿estás pensando en querer dejar de vivir? O sea, ¿te ha pasado una idea de cómo quitarte la vida? Ciertamente va a crear ese espacio de petición de ayuda. Hay muchos padres que me dicen, mira, es que yo tengo miedo de hacerle esa pregunta a mis hijos, no, porque no quiero fomentarle la idea. Y recientemente, ahora en enero de este año, se realizó un estudio en una universidad americana, sobre todo para los niños preadolescentes, en el que la idea era determinar si efectivamente hacer la pregunta aumentaba el riesgo de potencialmente fomentar ideas de suicidio. Y lo que sabemos ya repetidamente, no solamente en población adulta y adolescente, sino también más infantil, que no. Entonces, a las familias, a los padres, a los amigos, invitarles a, si están escuchando por parte de sus seres queridos señales de alarma, verbales y no verbales, que pueda poner en riesgo la vida, preguntar para dar ayuda. Exactamente. Vamos a tomar una pequeña pausa. Estamos hablando con el doctor acerca de más razones para vivir. Estamos hablando de manera particular de la realidad del suicidio que se da pues en todo el mundo. Nos decía el doctor al inicio las cifras, más de 800,000 personas en el mundo pierden la vida a causa del suicidio al año. Casi 1 millón de personas, una verdadera tragedia. Y por eso es importante traer estos temas, compartirlos, aprenderlos, no tener miedo de hablarlos y de entender lo que podemos hacer para prevenir y que no suceda más esta tragedia. Recuerde, como siempre quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, en Facebook y en Instagram, como cada semana, los 3 favores, dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y para los podcasteros en el podcast, estamos en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. Tomamos una pausa, volvemos en un instante. Perspectiva Católica, estamos hablando y compartiendo más razones para vivir con el doctor Andrés Román desde Guayaquil, Ecuador. Doctor, hablábamos en el primer segmento, pues así una visión muy global, muy general y definitivo, hacíamos un enfoque, ¿no?, en la salud mental y doctor nos daba algunas de las causas que pueden llegar a animar, probablemente la palabra no correcta, ¿verdad? Pero que pueden orillar a una persona a contemplar el suicidio como la única salida. Pero también hay otros factores que afectan. Y doctor, hay 2 factores que me gustaría enfocarnos un poquito brevemente. En uno de ellos me decía, a veces la migración, el tener que salir de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra realidad y mudarnos a otro país, a otra región del mundo que es ajena, que nos sentimos extraño. Hablemos un poco de lo que significa esto y por qué la migración puede ser una de estas causas, doctor. Sí, claro, de hecho, hay muchísimos estudios epidemiológicos que se están haciendo no solamente a nivel de Estados Unidos, sino de otros países en la región europea de cómo se afecta la salud mental de las personas migrantes y ciertamente es un aumento de riesgo a nivel transversal para el desarrollo de algunas enfermedades mentales, pero incluido también como factor de riesgo para el suicidio. Y además de el choque, si se puede utilizar, cultural, ¿no?, que podemos experimentar aquellas personas que hemos migrado y hemos salido de nuestros países y nuestras culturas, también hay algo importante que puede suceder, sobre todo una migración en la que no se va acompañado y es la soledad, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los
marcadores psicosociales también que aumenten el riesgo para el suicidio es el estar solo, el estar desconectado, el no encontrarse en comunidad, ¿verdad? Y de ahí es donde cada vez más se están haciendo intervenciones comunitarias para favorecer justamente esa interrelación, esa interconexión con las personas, porque las personas hemos sido creadas no para estar solos, sino hemos sido creados para estar en comunidad, ¿no? Y esa comunidad puede ser muy diversa según la realidad de muchas personas. Pero ciertamente el hecho del aislamiento en las personas migrantes puede ser un factor de riesgo para el suicidio. Exactamente, ¿no? Y por eso la importancia del acompañamiento, la importancia de encontrar una comunidad, de encontrar un lugar en el que me puedo sentir parte de, ¿verdad? Y no vivir precisamente pues en esta soledad que desafortunadamente conlleva esto. Pero también otro de los aspectos que pareciera contraproducente, pero es una gran realidad, es la importancia y qué rol juega el estar conectado, esta hiperconectividad que existe en el mundo, doctor, esto de las redes sociales, de que tenemos amigos, como dice más de una canción popular, tenemos amigos por todo el mundo, ¿no? Estamos conectados con gente de cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo y sabemos lo que está desayunando alguien al otro lado del planeta, pero a la misma vez a veces existe un aislamiento y personas que están realmente solas en el mundo, que el único mundo que tienen es este mundo virtual, pero que de alguna manera pues no es suficiente para el día a día. También la importancia de las redes sociales y del estar súper conectados en muchas situaciones de estas, doctor. Sí, y vamos a ver, la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo eso ha venido y ha venido para quedarse. Entonces, también tenemos que pasar esa etapa nostálgica de cómo los niños de los 90, los niños de los 80, 70 interactuaban entre sí, y más bien decir cómo podemos darle las herramientas a la sociedad actual moderna, ¿no? Para poder utilizar o encauzar bien esta tecnología que no se va a ir, ¿verdad? Y en ese sentido, es verdad que las redes sociales favorecen la comunicación, particularmente entre los adolescentes, lo cual en esta etapa vital es donde sucede el cambio de las figuras de apego, por así decirlo, ¿no? Mientras que al inicio son los cuidadores, en este caso padre y madre, ya en esta etapa de la adolescencia, más esas figuras de referencia van a ser sus amigos y el tener una forma de comunicarse con sus amigos va a ayudar a que, a que sobre todo los adolescentes puedan sentirse en comunidad. Pero luego está la otra contraparte, ¿no? Y es el tema que nosotros cada vez se está estudiando más desde la sociedad científica el impacto de los distintos algoritmos que se utilizan en las redes sociales, pero también de cómo afecta ese estímulo constante al cerebro, ya que nosotros hemos, por así decirlo, creados con un cerebro para responder a la supervivencia, ¿no? Y si es verdad de que estos estímulos de las redes sociales o de las pantallas o de demás otras formas de interacción virtual pueden convertirse en un estímulo estresor, ¿no? Pueden convertirse en un estímulo estresor y que la persona pase de utilizarla como una herramienta a que le empiece a perjudicar en su salud mental. Hay muchos estudios ya, y sobre todo más que estudios guías, tanto a nivel europea, particularmente en España, otra también de la Academia Americana de Pediatría, que recomiendan ya el número de horas como máximo que puede utilizar un niño adolescente en el uso de las redes sociales. Acordémonos que el cerebro humano no deja de madurar sino hasta los 25 o 30 años. Y entonces, si toda la teoría del pruning cerebral, que es cómo se van podando las áreas cerebrales que menos se utilizan para favorecer la integración de aquellas que están hiperestimuladas, y tenemos una persona que lo único que hace es ver redes sociales, pues entonces ciertamente cuando su cerebro llegue a madurar, se habrá configurado de una forma totalmente distinta o por, así decirlo, con mucho más afinidad a este tipo de conexión, ¿verdad? Dejando de lado otras conexiones interpersonales que también, que sabemos que son más reales también, ¿no? El contacto físico, el contacto real con la familia, con los amigos y demás. Entonces, de que sabemos, ya es verdad, de que esto va a tomar mucho tiempo en hacer estudios de replicación que afectan en detrimento, sí, pero también podemos utilizarlos de una mejor manera para que sigan teniendo los efectos beneficiosos que tienen.
Exactamente, doctor. A mí me gusta verlo como la crisis de la dopamina, ¿no? Que vivimos constantemente en la búsqueda de la siguiente emoción alta, ¿no? De aquello que me haga sentir bien, aunque sea por un segundo, y desafortunadamente se va repitiendo este ciclo y por eso, ¿verdad? Que dicen, creo que en la actualidad, ¿no? El máximo de atención que alguien tiene en redes sociales creo que está menos de los 10 segundos. Es decir, es Mm. nada, ¿no? Porque constantemente tenemos que estar en ese ciclo de autoefervescencia, ¿no, doctor? Sí, por supuesto. Y esto afecta no solamente ya si lo trasladamos a nivel escolar en el tema de atención y la capacidad para permanecer enfocado en una tarea, sino también el tema interpersonal, ¿no? Con las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, el sentido de conexión o el sentido de pertenencia es un factor protector contra el suicidio. Y esto es algo que se está cada vez más fomentando a nivel comunitario desde las comunidades, distintas comunidades religiosas, porque nosotros los médicos especialistas llegamos a atender en la consulta médica un 20% de las personas que sufren una condición mental. El 80% se va a quedar en atención primaria y Ujú. quizás ni siquiera lleguen a atención primaria y se queden con su primer punto de contacto que va a ser su líder religioso. Entonces, sabemos a día de hoy que el fomentar el sentido de pertenencia y comunitario y también capacitar a los líderes religiosos para que puedan identificar y canalizar mejor a que estas personas puedan recibir recursos y accesos a tratamiento, va a ayudar a prevenir complicaciones que finalmente va a llegar a un desenlace como podría ser el suicidio. Y que precisamente, doctor, este es un punto muy importante, ¿verdad? Podemos pensar que, bueno, solo reza, solo pídele a Dios, encomiéndate a Dios y vas a estar bien. La realidad es que absolutamente, ¿no? Tenemos que poner a Dios por delante, nuestra oración, nuestra comunicación con Él, pero necesitamos ayuda profesional en áreas de nuestra vida, ¿no? Es decir, una fiebre, un catarro, una enfermedad, bueno, necesitamos la oración, pero necesitamos la medicina, necesitamos atendernos. Igual, la salud mental también cae en esta línea, no podemos decir simplemente, pues me voy a encomendar a Dios y que sea lo que Dios quiera, pero Dios también nos ha dado los dones, los talentos, gente como usted, doctor, ¿verdad? Profesionistas que tienen una vocación de la salud, del bienestar de las personas, que tienen que trabajar, pero desafortunadamente todavía hay mucho campo que recorrer y entender que la iglesia, que las comunidades de oración, que las comunidades de fe también deben de tener una formación en esta área, deben de tener un conocimiento básico, ¿no? Algo, no tienen que ser expertos, ¿verdad? Pero tienen que tener un conocimiento básico. Entonces, la importancia de esto, doctor, y para la iglesia, para las comunidades de fe, los grupos de oración, los ministerios parroquiales. ¿Cuáles son algunas de estas cosas prácticas que pueden empezar a hacer para irse preparando, para dar frente y también, ¿por qué no?, a hablar y defender la vida, particularmente en aquellos que se encuentran vulnerables y que van a llegar a sus comunidades? Bueno, yo lo que diría en primer lugar que se hagan espacios como estos, ¿no? En los que se está ya llegando a las comunidades, en este caso la comunidad de Perspectiva Católica, con un mensaje de educación, ¿verdad? Un mensaje de que el cerebro, ¿no? Que es un órgano importantísimo y el más complejo del cuerpo, ¿no? Puede verse afectado por muchas causas biológicas, psicológicas y sociales, y que eso no necesariamente es una situación de un pecado moral o de un defecto en algún tipo de virtud, sino que hay un sustrato biopsicosocial que puede llevar a esta persona a presentar depresión, a presentar ansiedad, a presentar consumo de sustancias, a tener ideas de suicidio. Y entonces, al brindar esta educación en las comunidades, tanto a los líderes religiosos como a los filigreses, ya eso siembra la semilla para que se pueda vencer el estigma contra la salud mental y poder decir, padre, me pasa esto, necesito esta ayuda, ¿no? O a la hermana religiosa decirle, hermana, me pasa esto, necesito ayuda, ¿no? Y que ya luego sean los también líderes de comunidades que puedan, en convenios con distintas sociedades civiles, aquí en el Ecuador hay eh, fundaciones católicas de atención médica, incluyendo también psicología y psiquiatría, y puedan ya ir canalizándolos a los profesionales de salud mental, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el punto de partida, la psicoeducación, el enseñar, el vencer estigmas para favorecer que las personas puedan pedir ayuda.
Y que parte precisamente de abrir la puerta y de empezar a hablar de estos temas, ¿verdad? De nuevo lo decíamos desde el principio, pues algunas veces estos temas se esconden debajo del tapete, no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Porque son incómodos, ¿verdad? Porque es una realidad y de pronto, si no tenemos un conocimiento pues básico, pues todavía más difícil, porque no sabemos ni por dónde empezar. Por eso la importancia de decir, oye, nos podemos educar, tenemos que abrir las puertas y las ventanas para que esto no sea un tema prohibido, para que sea una realidad, porque una vez que una persona que se encuentra, ¿verdad?, en una situación de estos límites, si escucha y si sabe que hay un lugar en donde lo puede expresar, pues muy probable que se atreverá a hablarlo, se atreverá a decirlo, saldrá de ese aislamiento, ¿verdad? Para ser parte y para pedir la ayuda tan necesaria. También otro aspecto, doctor, muy importante de todo esto es, y que no podemos dejar de mencionarlo, es el consumo de drogas recreativas, ¿no? Que comienza como, bueno, muchas veces en la adolescencia, en la juventud, bueno, ¿verdad? Pues porque están explorando la vida, porque viven sin preocupaciones y porque, bueno, todo es alegría y no me tengo que preocupar de nada, pero de pronto el consumo de estas drogas después conlleva a muchas otras circunstancias que muchas veces terminan orillando a una persona al suicidio, ¿no? Claro, si comprendemos que en la toma de decisión del suicidio hay un defecto, ¿no? Y producto de muchas causas biopsicosociales, y encima de eso le ponemos una sustancia, ¿no?, que aún más altera el estado de conciencia y la capacidad de toma de decisiones, pues ciertamente ahí el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido, algo que sí es importante transmitirle también a las familias, además de continuar con un mensaje de evitar el consumo de alcohol y drogas, es también la restricción de accesos a medios letales. Y entonces, eso es una medida de salud pública que está ampliamente estudiada, que realmente limita las muertes por suicidio, ya que si la persona, o ya bien sin efecto de la sustancia o con efecto de la sustancia, no tiene acceso a un medio letal, pues no hay forma de quitarse la vida. Lamentablemente, hay múltiples formas de quitarse la vida según distintos países. Cuando estaba en Estados Unidos, la primera pregunta que teníamos que hacer era si había o no armas de fuego en el hogar, y de acaso que sea así, tenía que retirarse, tenía que ir a una especie de caja fuerte, municiones separadas, etc. Entonces, limitar el acceso a medios letales implica lo siguiente. Aunque esto es una teoría, es una hipótesis que no está ampliamente estudiada, pero se considera de que desde que la persona tiene una idea de suicidio hasta que comete el acto de suicidio hay un tiempo de 5 minutos. Y si durante ese lapso de 5 minutos no acceden a ningún tipo de medio, ya sea arma de fuego, arma blanca, venenos, etcétera, pastillas, etcétera, pues entonces puede pasar la crisis. Porque la crisis puede pasar si hacemos un plan de seguridad personalizado con el paciente, la familia, el profesional de salud mental para manejar esa situación, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje también, además de prevenir el consumo de alcohol y drogas, la restricción de acceso a medios letales, si en el hogar de cada una de las personas que nos pueden estar escuchando hay alguien que ustedes tienen la preocupación de esto, las pastillas, los remedios tienen que estar bajo llave, otro tipo de armas letales tienen que estar bajo llave o fuera del hogar. Exactamente, y que esto es muy importante y de pronto parecen pasos muy sencillos y algo que me gustaría enfatizar, doctor, que acaba de decir que es de vital importancia. 5 minutos, es decir, si tenemos un plan de seguridad, si ponemos los medios para que esta persona que está pensando hacer este acto, pues pasen estos 5 minutos, ¿verdad? Es literalmente salvar una vida, es decir, no estamos simplemente planteando esto como una teoría, como algo que pudiera llegar a ser. Es una realidad que se puede vivir y que precisamente nos lleva a hablar un poco de esto. Sabemos que estamos hablando de una verdadera realidad, ¿verdad? Muchas personas pierden la vida por medio del suicidio, ¿verdad? Que es una verdad. Sabemos que es una realidad que afecta pues lo emocional, la salud mental, el estado físico de la persona, el estado socioeconómico, todas estas realidades. Y esto nos lleva también a reconocer que quizás, doctor,
más de una de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, verán estos síntomas quizás en ellos mismos o en un ser querido, ¿verdad? Dicen, oye, pues todo esto que está diciendo el doctor me hace sentido, oye, pues tengo un hijo que de pronto está experimentando. La importancia de afrontar, y lo decía en el segmento anterior, doctor, pero quería retomarlo porque creo que es muy importante. La importancia, doctor, de afrontar y enfrentar el problema de frente, es decir, atrevernos a hablar abiertamente, con cuidado, con atención, pero no rehuir a enfrentar esta realidad y atrevernos a preguntar si alguien está contemplando esto, ¿no, doctor? Correcto, y nosotros hemos hablado de cifras que son realmente alarmantes, pero detrás de cada uno de estos números hay personas. Personas, familias, historias, recuerdos, ¿no? Sueños, ¿verdad? Que se ven truncados por una muerte por suicidio. Entonces, eh, en el hogar, ¿no? En el lugar de trabajo, con tus amigos que estén en algún momento social, ¿no? El hacer la pregunta puede hacer esa diferencia, ¿no? Puede realmente ayudar, brindarles espacio para pedir ayuda. Otra cosa que también es sumamente importante es el plan de seguridad. ¿Qué hacemos, no? Una vez que se han identificado las señales de alerta, que puede ser un despido laboral, como hemos hablado, que puede ser estar pasando por una trastorno de salud mental, como puede ser la depresión, estar en algún ambiente social muy que impacte tu salud, como estados de violencia, terrorismo, terremotos, etcétera, ¿no? Que una vez que se identifican esas señales de alerta que te puedan propiciar a tener una crisis de suicidio, ¿qué hacer, no? Entonces, el siguiente paso que se invita a las personas es intentar desarrollar estrategias internas. Se dicen aquellas estrategias que no dependen de terceros ni tampoco de cambios físicos, como puede ser, en este caso, si la persona es de la fe católica, puede ser el rezar el rosario, ¿no? Que es un acto de meditación, ¿no? Ayuda muchísimo a las personas a entrar en un estado de relajación. También puede ser cosas que no tengan que ver con la religión, como puede ser escuchar música, pintar, escribir tus emociones en un diario, ¿verdad? Todas esas cosas que ayuden a regular la emoción que estás sintiendo producto de este evento que estás viviendo. Si eso no es suficiente, entonces pasamos a las estrategias externas. Y las estrategias externas es recurrir a personas, amistades, familiares, para distraer el pensamiento, ¿no? Porque si en el momento en el que estás solo, la idea de suicidio es muy intensa, cuando conectas con otras personas y hablas sobre otro tema en particular, de cómo te va el día, mira, cuéntale cómo te fue a ti en el trabajo, los planes que vas a hacer para el sábado, puedes ayudar a salir, ¿no? De ese estado mental de distrés que se llama, y prevenir nuevamente pasar la crisis. También cambiar de ambiente, por eso yo decía el tema físico, porque pues si te está pasando esto en tu habitación, no te quedes solo encerrado en la habitación, vete a la sala donde están los primos, donde están los hermanos, anda al patio, ¿no? Dile a tu prima que vayan a la esquina de la tienda a comprar algo, etcétera, ¿no? O sea, cambiar ese estado mental que te está haciendo en ese momento tener esta crisis de suicidio. Y doctor, mientras lo escuchaba en este momento, y no sé si existe alguna estadística relacionada con esto, pero una pregunta que se me estaba viniendo recurrentemente en los últimos instantes. Doctor, ¿qué tan, y desde su experiencia también, qué tan común es que una persona contemple, piense en el suicidio? Quiero pensar que vivimos en toda nuestra sociedad de Latinoamérica y el mundo entero, ¿no? Pues vivimos en tiempos súper competitivos, ¿no? Y de nuevo, las redes sociales, la conectividad nos deja ver que el que viajó, el que tiene carro nuevo, el que tiene casa nueva, el que su vida es perfecta y yo estoy sufriendo. Bueno, todo esto. ¿Qué tan común es que las personas en general contemplen esto ante tanta presión mediática que vivimos? Sí, hay distintos estudios que se han hecho según qué patología, ¿no? Sobre todo comparando en personas que están con depresión, en personas que tienen trastorno bipolar, en personas que tienen esquizofrenia, consumo de sustancias, con población general. Estas personas que tienen trastornos mentales tienen un mayor riesgo. Es verdad que no te podría decir en este momento exactamente cuánto más de riesgo tiene, pero en la población general
la vivencia del suicidio sí también está presente. No necesariamente tiene que darse esta condición de un trastorno de salud mental para pensar en el suicidio, ¿de acuerdo? Y es verdad de que también desde un punto de vista filosófico, ¿no? El tener el pensamiento de querer dejar de vivir no necesariamente va a implicar un riesgo de suicidio, ¿no? Sobre todo para las personas que tenemos fe y que podemos aspirar, por ejemplo, al cielo, ¿no? Como un capítulo siguiente, ¿no? Para el después de esta vida, ¿verdad? Entonces, hay que saber matizarlo eso, ¿no? Hay que saber matizarlo, pero efectivamente el mensaje que quiero transmitir es: no hace falta tener una enfermedad de salud mental para pensar en el suicidio. Población general también la puede tener y luego hay que ir valorando cada presentación. Y que eso es muy importante porque de nuevo no quiero pensar que más de uno que nos está viendo o escuchando habrá pensado en esto y dirá, bueno, pero pues yo no tengo problemas de salud mental, no sufro crisis emocionales ni nada de esto, pero bueno, en algún momento se me ha cruzado el pensamiento. Entonces Mm. podemos, exactamente, ¿no, doctor? Esto es también importante. Importantísimo. Entonces, sobre todo cuando es algo recurrente, ¿no? Y sobre todo cuando hay factores estresantes que pueden estar fomentando esta idea. Si eso es así, aunque en ese momento no estés con una condición crítica en tu salud mental, acudir y pedir ayuda. Pedir ayuda desde la comunidad, con tu esposa que tienes al lado, con tu sacerdote que tienes ahí en la comunidad, con tu amigo o con tu profesional de salud mental, psicólogo, psiquiatra. Y también, doctor, un punto muy importante que menciona ahora, ¿cuáles son algunos de estos factores estresantes? De qué está hablando? ¿Cuáles son algunas de estas cosas que pueden orillar a alguien hacia este camino? Es decir, ¿cuáles son algunas de estas señales? Bueno, tenemos dos situaciones. Una son los factores de riesgo, ¿no? O los factores o los estresores que pueden precipitar a que alguien tenga una crisis de suicidio, que son infinitos, sobre todo si nos centramos en el modelo biopsicosocial. Pues dentro de los determinantes sociales de la salud está la pobreza, el no tener techo, la falta de educación, la dificultad para acceso a la salud. Si estamos hablando a nivel psicológico, el abuso sexual, el abuso infantil. Si estamos hablando de condiciones más biológicas, por así decirlo, el consumo de sustancias, la depresión, el trastorno bipolar. Entonces, como factores de riesgos, podríamos decir que son innumerables, innumerables. De hecho, si desde el punto de vista de la psiquiatría infantil, con este modelo del desarrollo humano, un apego una falta de apego temprano en la infancia de los 0 a 3 años también aumenta el riesgo de suicidio en la etapa adulta. Entonces, como puedes comprender, son muchísimos los factores de riesgo para esto. Y luego, por otro lado, están las señales de alerta. Y las señales de alerta pueden ser varias, como lo comentamos, o verbales o no verbales. Pero sobre todo, si pasa esto en adolescentes, para los padres, para los profesores, educadores, cuidadores que lo escuchan, ver cambios en el comportamiento, ¿no? ¿Por qué mi hijo, mi adolescente, si antes era alegre o antes pasaba con la familia y quería hacer planes para irse a la casa de los abuelos en el pueblo el fin de semana, ahora está aislado, irritable, ya no sale con los amigos, no quiere estudiar? ¿Qué ha pasado? Es más allá de una simple rebeldía, podría ser más allá de una simple rebeldía y podría ameritar una evaluación ya profesional. Cambios en el comportamiento en toda etapa vital, ya sea adolescente o etapa adulta, pueden ser señales de alerta para decir qué puede estar pasando aquí. Exactamente, y que es importante estar estar atento y reconocer estas realidades. También, doctor, tenemos que hablar también de las mujeres y sobre todo hablamos de las mujeres en este conocido como el trauma posparto, ¿no? Es decir, esta situación en donde después de dar a luz y tener a su bebé, pues hay una etapa en este momento de la vida de la mujer que está viviendo todos estos cambios y que muchas veces las orillan a pensar. Esto también es una realidad que desafortunadamente a veces no se habla lo suficiente, no se considera lo suficiente y de nuevo, a veces se busca la salida fácil y pensar, bueno, pues cómo, si acaba de tener un hijo, debe ser la mujer más feliz y no tiene que preocuparse de otra cosa más que atender a su bebé recién nacido, pero está esta otra realidad también, doctor. Sí, y en el caso de las mujeres, sobre todo en su salud perinatal, ¿no? Que se entiende tanto durante el periodo de gestación, los 9 meses, hasta los 12 meses después del parto,
las mujeres, y es bastante común, mucho más común de lo que se piensa, pueden presentar depresión postparto. Una cosa son la depresión que se llama por término anglosajón, blues, ¿no? Que puede suceder en los primeros 2 semanas después del parto, que se resuelve de manera espontánea, y otra cuando ya dura más de 30 días, sobre todo si es una depresión ya marcada, y otra ya después, si incluso llega a tener síntomas psicóticos. Pero el mensaje que quiero transmitir es, las mujeres en pleno porperio y durante el embarazo siempre se les pregunta si tienen la hipertensión, cómo está con su glucosa, no vaya a ser que pueda desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia, ¿no? Complicaciones, si se podría utilizar el término somáticas, ¿no? Que son muy ampliamente preguntadas por proveedores de atención primaria. Pero justamente el tema de la salud mental, que es mucho más prevalente que la hipertensión gestacional, que la diabetes gestacional, no se la pregunta o se la pregunta menos. Y entonces, en este sentido, efectivamente hay que poder identificar durante el embarazo como cribado, si se puede decir, primero, segundo, tercer trimestre, durante el posparto, por supuesto, que hay un mucho mayor riesgo, ¿no? Preguntar, y esto puede ser desde un punto de vista clínico o también con instrumentos validados, hay distintas escalas de evaluación de la salud mental en el posparto, para determinar si la persona está o no pasando por una depresión posparto y brindarle la atención médica, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, no lo quiero ni siquiera pensar ni preguntar porque cómo le va a afectar eso a mi bebé, si está en el vientre o si luego estoy dando lactancia materna, no puedo tomar absolutamente nada. Y entonces ahí lo que se tiene que, la manera en la que lo entendemos y se le puede explicar a la persona es, para que tu bebé esté bien y para que tú puedas cuidar bien a tu bebé, tú tienes que estar bien. Y tienes que estar bien desde todo punto de vista, físico y mental, ¿no? Y entonces es importantísimo resaltar que las mujeres durante el posparto pueden tener mayor riesgo de depresión y que pueden recibir ayuda que no le perjudica al bebé. ¿Y cuáles son algunas de los detonantes o las señales? Sobre todo estoy pensando, ¿no?, en el esposo, en la familia, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas señales que nos pueden dar un indicio de que quizás la nueva madre está viviendo un tipo de trastorno que a lo mejor no sabe exteriorizar o quizás ni ella misma se ha dado cuenta de que puede ser algo más grave? ¿Cuáles son algunas de estas señales, doctor? Bueno, fíjate, antes de dar paso a esto, me acabas de hacer acuerdo de que también la depresión postparto puede suceder en el padre y que no es algo exclusivamente de la madre, de la mujer, ¿no? Entonces, tanto para el padre como para la madre, si están al menos 2 semanas constantemente, la mayor parte del tiempo, expresando o observándose tristeza, falta de disfrute personal, desmotivación, pérdida de energía, eh, expresiones o pensamientos negativos sobre inutilidad, de que no valgo nada, no soy una buena madre, no soy buen padre, por qué hice mal X, Y, Z evento de mi vida, ¿no? Falta de sueño, que es un problema que pasa fisiológicamente en el embarazo, pero si se acentúa mucho más, disminución en el apetito, pérdida o quejas de fallos de memoria, en conjunto y luego, sobre todo como marcador de severidad, si expresa ideas de suicidio, pues todo eso son señales de que la persona está pasando por una depresión en el periodo postparto y que necesita atención. La atención es multidisciplinar, no es solamente médica o psicológica, sino también social, ¿no? Trabajando a nivel de la familia, ¿no? Porque todos requieren apoyo en ese momento, pero la terapia psicológica, cognitivo-conductual, ampliamente validada, la medicación, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que famosamente llamados antidepresivos, también pueden jugar un rol importante en la recuperación. Exactamente, ¿no? Y que de nuevo, porque son realidades que se viven en el día a día y que desafortunadamente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Muchas madres y como bien dice doctor, muchos padres también, ¿no? En esta etapa que desde afuera, desde lo exterior, pues es una etapa de una nueva vida en el hogar, de un bebé, de alegría, de felicidad, de planes, de proyectos, pero que también tiene este otro lado, esta otra cara oscura y que bueno, es bueno hablarlo, es bueno entenderlo y es bueno saber que no estamos solos. Doctor, no podemos hacer un programa de el suicidio, hablando de más razones para vivir, hemos hablado de la salud mental, de la familia, de la fe, pero también, ¿por qué no un llamado, ¿no?, a las autoridades
civiles, ¿no? A los gobiernos locales, estatales y nacionales, a prestar un poco más de atención y, ¿por qué no?, también a dedicar más recursos a esta área que, bueno, al final del día, tristemente, doctor, nos cuesta la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros países, ¿no, doctor? Sí, claro. De hecho, a ver, esto es algo que distintas sociedades científicas, organizaciones también de la salud a nivel mundial, sí lo están registrando. De hecho, en el año 2022, si no lo recuerdo mal, salió el Atlas de la Salud a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. Y en este Atlas de la Salud se intentó hacer una fotografía de cuántos recursos eh, monetarios se dan en cada país, ¿no? Acerca de la salud. Y algo que yo me quedé con este número es que aproximadamente en la región, sobre todo en Latinoamérica, se destina un 1% de del presupuesto del Estado a niveles de salud. Pero de ese 1%, un 10% o menos es destinado a salud mental. Y entonces, nosotros a día de hoy ya no, como ya no estamos como cuando recibían clases que decían en el año 2030 y se veía eso tan lejos, Ujú. está el año 2030 aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la depresión va a ser la primera causa de discapacidad laboral en el mundo. Si lo contamos ya a nivel macro, es verdad que son cifras en Estados Unidos, se estiman pérdidas de 45.000 millones de dólares producto de la depresión, por todo lo que eso que conlleva, no solamente los gastos de recursos sanitarios, sino también por la pérdida de productividad, por las discapacidades o bajas laborales. Entonces, si lo ponemos ahí, que es un foco que estamos intentando hacer en psiquiatría, que es desde las sociedades científicas, por supuesto, que es ponerle el aspecto económico de los gastos por las enfermedades, crear más concientización a nivel estatal, ¿no? O a nivel de la sociedad civil, porque no siempre se puede depender todo del Estado, ¿no? Y tienen que haber luego iniciativas privadas que puedan paliar algunas de las deficiencias del Estado. Entonces, efectivamente, se necesitan más recursos en la región, no solamente ya hablo ya aquí en Ecuador, sino en la región para tener más acceso, brindar más servicios, ya sean primarios o especializados de salud mental, en todas las comunidades. Exactamente, ¿no? Que esto es de vital importancia porque precisamente, ¿no? Bueno, estamos teniendo esta charla, estamos escuchando y estamos aprendiendo porque precisamente, ¿no? Queremos mostrar, número uno, que es una realidad, pero también queremos, doctor, dar un énfasis en lo positivo y en lo bueno. ¿Qué tan importante es precisamente cuando hablamos del suicidio, cuando hablamos de todas estas causas, la salud mental, la depresión, todos los trastornos psicológicos y todas estas cosas que pueden ser de pronto una sobrecarga, ¿no? Y decir, uy, pues es que estamos realmente sin esperanza. La importancia también, doctor, de tener una actitud de vida que transmita y que dé esperanza. ¿Cómo lo podemos hacer en primer lugar desde el plano personal y desde el plano familiar para enfrentar la realidad? Quizás que a veces puede ser interna, ¿no? Alguien, lo decíamos hace un momento, doctor, ¿no? Es más común de lo que pensamos que alguien, aunque sea brevemente, pero piense en el suicidio. Entonces, la importante de tener un planteamiento de vida positivo y con esperanza, doctor. Mira, esto que comentas me trae a la memoria un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard, que siguieron a alumnos y ya luego, por supuesto, graduados, ¿no? Durante aproximadamente 50 años, una corte súper larga, ¿no? Para saber de estos alumnos, cuáles alumnos al final, pues en la época dorada de sus vidas, han tenido más sensación de felicidad o de éxito personal, realización, si se puede decir, ¿no? Y una de las características que marcaban en aquellas personas que determinaba su felicidad era la gratitud, ¿no? Entonces, es verdad de que el hecho de ser grato ante la vida, si tú eres religioso ante Dios, si eres pues, espiritual ante un poder superior, o con meros hechos, a tus padres, a tu madre, a tu pareja, a tus amigos, ¿no? Y cada acto de las cosas que tú vives en tu día a día, lo vives desde esa gratitud, desde ese sentido de ha sido dado por Dios para mí, ¿no? Y lo aprecias, ¿no? Entonces, nada se va a tomar por sentado. Y cuando esas falsas expectativas que las personas nos podemos
tener. Ujú. Tengo ya 30 años y necesito tener X, Y, Z en mi cuenta bancaria, logros conseguidos, tengo ya 60 años, debería estar X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, cuando vencemos todas esas expectativas y tenemos un sentido de la vida desde la gratitud, pues ciertamente también va a ayudar a afrontar mejor las adversidades que puedan presentarse. Y que precisamente pues es gratis, no nos cuesta nada, pero precisamente no, algo que pudiera uno decir algo tan fácil, pero realmente a veces nos cuesta trabajo entender que, bueno, el ser agradecidos pues no nos cuesta nada y nos deja muchísimo, ¿verdad? Y que precisamente, doctor, yo creo que también hay que mencionarlo, ¿verdad? Para todos aquellos que en este momento, ¿no? Mientras lo están escuchando y están de pronto, ¿verdad? Abriendo los ojos y diciendo, ay, Dios mío, esta es una realidad que estoy viviendo, ya sea personal o familiar, pero yo estoy en esta circunstancia, doctor. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que cualquier persona que nos esté viendo en Latinoamérica o alrededor del mundo puede empezar a hacer, teniendo en cuenta que a veces pues nos encontramos en comunidades en donde los recursos no son suficientes, no están las herramientas necesarias disponibles a nuestro alcance, pero ¿qué podemos hacer en nuestra inmediatez si estamos frente a la realidad de alguien, inclusive nosotros mismos, que estemos contemplando el suicidio? Sí, entonces hay muchísimas formas de poder abordar esta situación. Desde la más especializada, en el sentido de recurrir a profesionales que puedan brindar la ayuda en ese momento de crisis o de seguimiento, ya sea mediante líneas de emergencias. En distintos países pues los números cambian, pero hay llamadas o hay servicios de llamadas telefónicas que puedan brindar ayuda en ese momento, o acudir al centro de emergencia más cercano a la localidad para poder tener la atención necesaria. Eso como por la pirámide más, el pico alto en la Ujú. pirámide, pero luego si nos vamos a la parte más del día a día, eh, yo diría incluso ir desde lo tan básico como es la nutrición, ¿no? En el sentido de que somos lo que comemos y somos lo que absorbemos y tenemos que nutrirnos de alimentos de la tierra, que sepamos saber qué estoy comiendo, ¿no? Si Ujú. un producto natural, no estos productos ultraprocesados que a veces tú puedes ver que ni siquiera sabes qué producto es o cómo se llame, ¿verdad? Entonces, las dietas, hay estudios de hecho acerca de estilo de dieta mediterránea y la depresión, favoreciendo, ¿no?, el uso de Ujú. legumbres, el uso de pescados, el uso de aceites como el aceite de oliva, etcétera, que pueden mejorar la salud mental de la persona, a también a la actividad física, ¿no? Y de hecho esto es algo que se está viendo en distintas poblaciones, tanto en menores de edad como en adultos, el ejercicio físico. O sea, realmente impacta y mejora muchísimo el sentido de bienestar en general, me refiero, ¿no? O sea, Ujú. sí, el bienestar en general y más que nada son formas también de prevenir, ¿no? Porque en psiquiatría estamos intentando pasar de un modelo de tratar una Ujú. enfermedad a prevenir el desarrollo de la enfermedad. Entonces, desde estos aspectos tan sencillos como la nutrición o el ejercicio físico, pero tan avanzados como el necesitar ayuda profesional, Ujú. todo eso es una serie de herramientas o baterías que se pueden implementar sin dejar de lado algo que yo considero sumamente importante, que es las relaciones interpersonales. O sea, sin Ujú. dejar de lado el hecho de vencer el aislamiento, ¿no? Uno de los marcadores psicológicos de riesgo para el suicidio es el tener la desesperanza vital, ¿no? No tengo una razón de vivir, y muchas veces las razones para vivir se la encuentra en la comunidad cuando hay un sentido de pertenencia, de que hago las cosas y tengo esta misión y este objetivo en la Ujú. vida por esto, ¿no? Que me vincula a los demás, ¿no? No somos Exactamente. una luna que estamos solos, sino estamos aquí en comunidad siempre, ¿no? O sea, nacemos vulnerables y necesitamos el cuidado de personas, y así vamos a hacer siempre, ¿no? O sea, a lo largo de toda nuestra vida, incluso cuando ya seamos mucho más autónomos, pero incluso ya cuando lleguemos a nuestra etapa de ancianidad, vamos a Ujú. volver a necesitar el apoyo de las personas. Entonces, el vencer el aislamiento con cualquier tipo de forma de conectar, ya sea en la comunidad religiosa, tu iglesia católica, en la Así es. catecismo de semana, ya sea el club deportivo que salen a dar la vuelta al parque todos los sábados, o ya sea no sé, irte al campo, a la montaña y te escalas
el monte una hora y regresa. Cualquiera que sea la forma de conectar con las personas de una manera personal, también es una forma de cuidar tu salud mental. Exactamente, ¿no? Y que yo creo que ese es el mensaje. Y también no podemos olvidar nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo, nuestra vida de fe. Como decía doctor hace un segmento anterior, ¿no? Pues por ejemplo el Santo Rosario, asistir a la misa, los sacramentos, es decir, encontrar esas razones de vida. Doctor, hemos llegado al final, pero antes que nada queremos agradecerle por su vocación y su profesión, sobre todo en estos temas tan importantes y que a veces son tan difíciles. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que hace y gracias por habernos acompañado en Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar en tu programa. Una gran alegría, eso es, una gran alegría es saber que estamos vivos, que en dificultades, en dolores, en tristezas, pero estamos vivos y esto es una razón más para vivir. Ya lo decía el doctor, hay que también aprender a ser agradecidos y en primer lugar agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Y yo le quiero agradecer a usted también, el que esté conectado con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores que le pido cada semana en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y para los podcasteros estamos en el Spotify. Sí, estamos en el podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.